presidente del Grupo Popular Europeo, uno de los políticos más relevantes de las últimas décadas. Para presentarle tiene la palabra don José Manuel López Pereda, director de Cáritas Diocesana. Muchas gracias. Buenas tardes, señor obispo, queridos amigos todos y todas. He tenido que dar un abrazo a un Jaime Mayor antes de entrar. Yo soy el presentador, porque la envidia que me daba antes cuando hablaba el presentador anterior, que se conocían no desde hace 11 años, sino desde que ellos tenían 11 años, que es muy distinto. Pasó algo parecido hace muy poco, oyendo al admirable Simón García Roca y el Escorial, que le presentaba también un amigo a los sacerdotes como él, compañero de pastoral, etcétera, no sé de experiencia. Y Simón empezó diciendo: no es verdad que me molesten las presentaciones porque siempre se quedan cortas. Y en este caso no sabía que era entrañable, en profundidad, presentación de viejo amigo, pero con su humor nadie me da nosotros eso. Yo no tenía el gusto, por aquello que se dice mucho gusto, pero no era solo gusto de conocer a Jaime Mayor. Yo tenía casi necesidad. Es de esa persona que yo sentía que cuando fuera mayor tenía que parecerme a él. Y eso no podía ser porque era mayor que él. Pero la verdad es que era un hombre que parecía admirable por su imagen, por su saber estar, saber hacer, etcétera. Por eso agradezco profundamente a la organización del Congreso esta labor que me ha hecho. Pero ya que no puede ser desde la amistad y desde la experiencia, tendrá que ser desde la gratitud y desde la admiración por su testimonio y su ejemplo de la vivencia de la fe y la vida pública. Desde Cáritas se admira a las personas que ese amor intenso al prójimo lo llevan al ejercicio de la fe, al saber estar, al estar en donde los católicos deben estar también, en la vida pública. Y Jaime Mayor Oreja es un testigo. Jaime es un político español, nacido en San Sebastián el 12 de julio de 1951. Ha sido diputado en el Congreso, ministro del Interior, candidato a Lendakari y actualmente, desde el 2004, es eurodiputado por el Partido Popular. Con eso se podría terminar, que pobre, ¿no? Que seamos de Cáritas. No. Tenemos que decir algo más, Por ejemplo, ¿qué opina de Jaime Mayor Oreja como político un experto en la materia? Dice: Jaime se encuentra en el polo opuesto tanto del tipo de los políticos que afirman que las promesas electorales y los programas de los partidos se elaboran y difunden para no ser cumplidos, como del tipo de políticos que ansían el poder para permanecer en él. Jaime ve el ejercicio de la política como un alto y noble servicio al pueblo, que es en definitiva quien le otorga la representación que ostenta, y pocos hay de la categoría, el rigor y la expresión de Jaime Mayor. Actúa en la política desde un riguroso compromiso ético, desde unos valores concretos y determinados, que son los valores en los que se asienta la democracia pluralista. Es plenamente consciente de que el Estado de Derecho ha sido creado para el hombre y la mujer, para las personas, y no las personas para el Estado. Por eso, Mayor Oreja es profundamente demócrata y liberal. Estas creencias y convicciones, así como las cualidades humanas que la adornan, alimentan en él una noble pasión política que le ha llevado a lo largo de su biografía a aceptar y asumir las más difíciles tareas. Desde sus primeros pasos en algún centro democrático, en todos ellos ha entregado al servicio público no solo lo que tiene, sino sustancialmente lo que es. Su excepcional labor en los 5 años como ministro del Interior dio buena prueba de ello. Estas palabras son literales, porque están escritas, están publicadas, forman parte del prólogo del libro dedicado a él, a su biografía, a Isabel San Sebastián, y firmado por Adolfo Suárez, un experto en procesos políticos. El libro se titula Mayor Oreja, una victoria frente al miedo.
Nosotros, la familia, lo compramos hace años, en el 2001. Lo compramos en noviembre del 2001 y era la tercera edición y la primera era del mes de octubre. En aquellos años se veía aquella biografía, la importancia que tenía para todo lo que Mayor Oreja estaba haciendo y había hecho en la ciudad. Y se llama Mayor Oreja una victoria junto al miedo, porque aquellos años de la transición eran tiempos de miedo, de profunda soledad de la víctima y de impunidad de los asesinos. Como anécdota, afortunadamente anécdota, porque no fue histórica, no terminó más de historia, sino cualquier. Referenta a nuestro protagonista un montón de cosas. En el verano de 1980, don José Mayor, un médico ginecólogo reputado de San Sebastián, recibe una llamada de una paciente agradecida y después de mucho circunloquio, de muchas dudas, finaliza con una petición. No puedo decir nada concreto, quiero que sepa, por favor, y termina diciéndole, pídale a su hijo Jaime que tenga mucho cuidado. Y colgó. Jaime había adquirido en aquellos momentos la penosa condición de aquellas personas situadas en los primeros puestos de la lista de objetivos de la banda terrorista que alguien definió magistralmente con el calificativo de precadáveres. Pocos meses después de aquella llamada del verano, el jefe superior de policía de Bilbao le informó de lo cerca que había estado de perder la vida un día del mes de agosto en que el anuncio de Camerún hizo desistir a los hermanos Mayor Oreja de realizar la cotidiana sesión de footing veraniego entre el Monte Hierro y la playa de Oro. Jaime Mayor Oreja, por parte paterna, pertenece a una estirpe de empresarios comerciales procedente de una localidad muy próxima a Guernica. Su tía Marichu es una pionera del periodismo en Guipúzcoa. Por parte materna, pertenece a una familia de destacados empresarios y políticos tradicionalistas. Es nieto de Marcelino Oreja Elósegui, diputado tradicionalista, director de la Unión Cerrajera de Mondragón, que murió asesinado en la Revolución de octubre de 1934. Su tío abuelo, Ricardo Oreja Elósegui, fue también diputado tradicionalista y procurador de las Cortes. Un abuelo suyo, benigno, fue prestigioso médico y ocupó también un puesto como procurador en Cortes. Es sobrino de Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de UCD, diplomático. Fue quien le introdujo en la política. Estudió bachillerato en el Colegio de los Marianistas de San Sebastián. Es ingeniero agrónomo de profesión. También inició la carrera de Derecho, pero la tuvo que abandonar porque era imposible compaginarla con su actividad política. Está casado con Isabel Bastida Azcárate y tiene 4 hijos, como yo. Lo digo por si hay algún contacto y que hace algo de la vida. Entre 1975 y 1976 fue secretario nacional de las Juventudes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en las que había ingresado muy joven. Entonces entra a formar parte del ente preautonómico del País Vasco, entonces se llamaba, lo presidía Carlos Barricoechea y era consejero de turismo y formó parte de la ponencia que redactó el Estatuto de Guernica. Al ser nombrado Marcelino Oreja, su tío, delegado del gobierno del País Vasco, ocupa su escaño en el Congreso Público. Y fue un periodo especialmente dramático para la UCD, puesto que ETA asesinó a 5 dirigentes de la organización política y a militantes en cargos directivos. En 1982 fue designado delegado del gobierno del País Vasco. En 1986 anuncia su retirada de la política y se traslada a vivir a Madrid, con toda su familia. En el año 89 no resiste la separación y vuelve a incorporarse a la actividad política tras recibir un cargo de Manuel Fraga de la Organización de Partido Popular del País Vasco. Fue diputado al Congreso por Vizcaya, inició su escaño para presentarse como candidato a Lehendakari y en 1995
unos momentos fuertes, porque había sucedido el asesinato de Gregorio Ordóñez, encabeza la lista del PP al Ayuntamiento de San Sebastián. Cuando el Partido Popular llega al Gobierno de España por los resultados de las elecciones de 1996, Mayor Oreja fue nombrado ministro del Interior. Su puesto en el Santísimo Ayuntamiento de San Sebastián fue asumido por María Sangil y en el año 2001 es sustituido como ministro del Interior por Mariano Rajoy. Durante su estancia en el Gobierno, Mayor Oreja recibió siempre una alta valoración por parte de la ciudadanía, siendo durante toda su presencia al frente del Ministerio el ministro más valorado del Ejecutivo, con una valoración muy alta. Una de las primeras medidas que adoptó fue desautorizar los contactos que estaban realizando ETA y el Ministerio del Interior por intermediación de Pérez Esquivel. Al llegar al Ministerio del Interior, seguía secuestrado por ETA el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Durante la tregua, declarada por ETA, acuñó el término, tan conocido por todos, pero solo anunciado por él, de tregua trampa, como en aquel mismo momento se demostró, porque finalmente ETA rompió la tregua al no conseguir imponer sus funcionarios. En 2001 fue candidato a Montacario por el Partido Popular. En 2004 abandonó la política vasca para encabezar la lista popular del Parlamento Europeo y en la actualidad es eso que hace el vicepresidente del Grupo Popular Europeo y presidente de la Red Europea de Ideas. Parecía que podría ser uno de los sucesores de José María Aznar, aunque también lo sustituyó Mariano Rajoy. Y fue designado cabeza de lista para el Parlamento Europeo en el 2009. Abrimos para terminar un pequeño paréntesis. El carlismo, tanto como el forolismo, fueron pilares fundamentales de esta saga de políticos guipuzcoanos. Y aún lo fue más la arraigadísima fe religiosa que convirtió en propagandista de la fe católica al tío abuelo Marcelino, a la madre Angelines y al propio Jaime, entre otros miembros de la familia. Y la vía de la incipiente democracia cristiana y del catolicismo militante fue también la que escogió el recién titulado ingeniero agrónomo que estudiante de Derecho para introducirse en política en los valores de la transición de la mano del tío Marcelino. La religión, las convicciones y los principios morales adquiridos desde la infancia siempre constituyeron, junto a un arraigadísimo sentido del deber y de la competitividad, las vigas maestras de su personalidad. En el gobierno civil de San Sebastián, que ocupaba José María Belló, vicepresidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, encontró en la política una vocación irresistible y allí tomó contacto con la vida pública y con personajes como Alfonso Osorio, Antonino Lavilla, José Manuel Otero Nova, porque él era ya secretario general de las Juventudes de la Asociación Católica de Propagandistas. Al sobrino de Marcelino Oreja, ahora sería el tío de Jaime, al sobrino de Marcelino Oreja se le encomendó la tarea de organizar la UCB en Guipúzcoa y asumió el liderazgo de, por aquel entonces, escaso militante por su talante cordial y campechano, su habilidad para conectar con la gente, su lucidez en el análisis, su capacidad para resolver conflictos, su saber mantener la seguridad en las circunstancias adversas y transmitir confianza. Tanta que una simpatizante donostiarra le adjudicó el sobrenombre de Don Tranquilo. Y no lo era tanto, porque siendo delegado del gobierno del País Vasco, un 16 de octubre fue víctima del tercer intento terrorista de acabar con su vida. Una granada lanzada desde 600 metros contra el edificio de la delegación del gobierno se desvía de su trayectoria al impactar con una torreta y por eso no llega al rango. Pero unos pocos días después, en los primeros días de noviembre de 1982, se produce un acontecimiento especialmente grato para un demócrata cristiano como Jaime, católico practicante de la infancia, como era la visita del Papa Juan Pablo II al santuario de Belló. Era un día muy lluvioso. La seguridad del delegado del gobierno era una preocupación constante. La presencia del sumo pontífice en Guipúzcoa
una circunstancia excepcional. Algo que puede justificar que alguien responsable de que todo salga bien se ponga nervioso y pierda los papeles. En un momento dado, su mujer le vio acercarse a ella en estado de agitación y confesarle: Isabel, no sabes lo que he hecho. No sabes lo que he hecho. ¿Qué has hecho, Jaime? Le he besado la mano al general de la Guardia Civil. Yo me trae anécdota simpática, porque es que además este general de la Guardia Civil yo lo conocí personalmente mientras fue de coronel en esta comandancia de la provincia de Cáceres, general Rodríguez Vidal. Bueno, ya esperamos el paréntesis que hemos abierto el currículum en el año 2009. Estamos en el 2013 y Jaime Mayor Oreja se conserva en plena forma. Fijaros, hace casi un mes exactamente, mañana lo hará un mes, publicaba en La Razón del 17 de abril una tribuna firmada por don Antonio Cañizares bajo el título de Por una ética social. Y terminaba diciendo: el relativismo es el peor enemigo de la paz. A propósito del relativismo, añadió don Antonio, acabo de leer el libro Hablando con el Papa, 50 españoles que reflexionan sobre el legado de Benedicto XVI, que prologa Jaime Mayor Oreja. Todo el libro merece la pena. Sus autores, creyentes y agnósticos, filósofos, teólogos, políticos, científicos, economistas, empresarios, artistas y deportistas, reflexionan sobre diversos aspectos del profundísimo legado del pensamiento de Benedicto XVI. Y finaliza el relato con Cañizares con esto. Textuales. En el prólogo de Mayor Oreja podemos encontrar una de las mejores páginas, más lúcidas y más penetrantes que, al menos yo, he leído sobre el relativismo. Dan mucho que pensar y tienen mucho que ver con la ética social. Recomiendo vivamente su lectura. Que un cardenal de la Iglesia que trabaja en Roma y preside un importante dicasterio diga públicamente y por escrito que hoy está entre nosotros un laico especial, me parece trascendental. Así que vamos a escucharle con toda la atención y el cariño que nos merece. Excelentísimo Reverendísimo Obispo de Oria Cáceres, querido presidente de Cáritas España, autoridades, rector del seminario, querido José Manuel, señoras y señores, yo siempre tengo múltiples razones para haber venido, para venir y para seguir viniendo a Cáceres, pero después de escuchar la presentación diría que emocionante y entrañable para mí, casi han ido acercándose todas mis sombras familiares a este maravilloso lugar. Tengo una razón más para volver siempre a esta maravillosa, histórica ciudad de Cáceres. Quiero agradecer al Congreso Teológico Pastoral en su quinto congreso por esta invitación. Y quiero, antes de empezar la charla o la conferencia, que tiene el título Vivencia de la fe en la vida pública, las vivencias de la fe en la vida pública, que se explique, que lo voy a formular en términos de las obligaciones que tenemos los políticos, las personas que estamos en el tercer mundo. Y en dos niveles, en dos terrenos. En el terreno del diagnóstico de la crisis, es la primera obligación, como luego explicaré, y en las líneas de acción también es otro nivel también de obligación que tenemos los que decimos que creemos. Los países europeos estamos viviendo uno de los momentos más difíciles, más determinantes que se recuerdan en la historia reciente.
Desde luego, nunca en mi generación habíamos vivido un momento similar. Vivimos en una circunstancia de crisis cuya resolución no solo está marcando nuestro presente, sino que va a determinar, y no poco, nuestro futuro. Pero yo no quiero empeñar esta oportunidad que ustedes me han dado para repetir un relato económico, político e institucional sobre la crisis. Aquí ante ustedes voy a aventurarme a ofrecer un diagnóstico distinto de la crisis. Con su permiso quiero dedicar esta conferencia a poner el foco sobre una dimensión que no aparece en los periódicos, ni en la boca de los políticos, que es la menos visible de la crisis. Una dimensión menos evidente, pero que considero que es la más importante, la razón de ser que anima y da vida a las manifestaciones políticas, económicas e institucionales de la crisis. Y me parece importante, como antes decía, incidir en que las personas creyentes tenemos la obligación moral de no contentarnos con los diagnósticos habituales de esta crisis. Como personas de fe tenemos la obligación de evitar las respuestas fáciles y complacientes para analizar lo que nos ocurre a la luz de la fe. La afirmación de que la crisis es económica y financiera es verdad. Nadie lo pone en duda a estas alturas. Pero yo añadiría que es una media verdad, que suele ser la peor de las mentiras. Afirmar que la crisis es política, social e institucional también es afirmar una verdad, pero puntualizaré que es también una verdad a medias. Y si partimos de un diagnóstico equivocado de lo que nos está pasando, no llegaremos a encontrar una solución apropiada a nuestros problemas. Si seguimos insistiendo en que nuestra crisis es únicamente una crisis económica, política e institucional, seguiremos instalados en un diagnóstico erróneo que nos dejará cojos y mancos para la acción. Si confundimos la verdadera magnitud de la crisis con su cara más visible, si limitamos nuestro análisis a sus manifestaciones que están más en la superficie, dolorosa superficie, pero seguiremos dando palos de cielo. La crisis que padecemos es una crisis más profunda, que escapa a nuestros instrumentos de análisis político, a nuestros radares políticos, y que ha penetrado hasta el corazón de nuestra civilización sin que apenas nos hayamos dado cuenta. La idea que yo quiero trasladarles hoy es que la crisis está, y sobre todo y ante todo, en la persona. Está en el corazón de Europa porque está en el corazón de los europeos. Esto es lo que los católicos y otros, los cristianos y otros, pueden y deben aportar a la vida pública, tanto española como europea. Señalar que la auténtica y más profunda dimensión de esta crisis no es primordialmente económica y política, sino que es esencialmente una crisis de las personas, de sus valores, de sus actitudes. Una crisis de la persona de la dimensión más evidente es que la sociedad española, como en general las sociedades europeas, se encuentra gravemente extraviada, sin referente. Diría que hemos perdido el norte. Nuestra crisis es una crisis de valores personales. Es mucho más importante que una crisis financiera, institucional o política, porque está en la razón primera que mueve y diseña las políticas institucionales y financieras, la persona. Por eso es una crisis total, no solo global, porque está en todas las instituciones, porque en todas las instituciones, sea cual sea la misma, está la persona, y la persona es el denominador común que hace que esa crisis sea total. Tenemos que recoger el guante. No podemos seguir mirando hacia otro lado y continuar entendiendo este hecho. La gravedad de la crisis que padecemos será mayor cuanto menor sea nuestro valor para enfrentarnos de veras a ella. Porque cuanto más una crisis es de valores, en plural,
más sufrimos una crisis de valor, de singular, en singular. Para quienes compartimos esta condición, la solución de la crisis no podrá venir solo de la mano de las reformas políticas e institucionales ni de los ajustes presupuestarios. Estaríamos confundiendo la parte por el todo. Si admitimos que estamos ante una grave crisis del concepto y valor mismo de la persona, ello nos obliga a un cambio de actitud, igualmente personal e indelegable. Limitar la crisis a una cuestión de datos y cifras macroeconómicas y diseños institucionales nos llevará a la misma posición que nos ha traído hasta donde estamos, la de quien espera a que alguien le ponga las cosas en orden. La crisis es demasiado profunda y se hace necesario, como antes he dicho, un cambio de actitud personal. Y señoras y señores, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo se ha producido la crisis de la causa de las causas? Los países europeos, como parte esencial de Occidente, son presas de una fuerte crisis de valores. Una crisis que se sacude la conciencia y los cimientos de la vida europea. Una crisis que por ello proyecta rasgos de decadencia y debilidad. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, tanto en el ámbito privado como en el público. Y esta exagerada pauta de vida ha ido borrando conductas responsables y modelando actitudes y hábitos sociales propios de una sociedad que ha perdido el norte. Incluso en algunas partes de nuestra España hemos vivido como pueblos ricos. Y de esta manera, como si se tratara de un plano inclinado, nos hemos deslizado aceleradamente por la pendiente del relativismo. La dulce tiranía del relativismo, como lo ha definido el Papa Benedicto XVI, es un fenómeno evanescente que no tiene fronteras, ni geográficas ni políticas, de carácter transversal, capaz de encontrar acomodo en todas las ideologías, que socializa la nada, o dicho de otro modo, si me lo permiten, que nos socializa y nos une en la nada. Y estamos recorriendo por un camino peligroso, el camino que nos lleva a convertirnos en una sociedad que hace de la nada, de la ausencia total de referencias permanentes, el denominador común de los europeos. El relativismo no nos conduce ni nos conducirá a la revolución, sino al suicidio, también dulce, que tiene una enorme capacidad destructora de todas nuestras diferencias permanentes y que, estando en parte dentro de nosotros mismos, es la moda dominante de nuestras sociedades occidentales. Una de las razones fundamentales del poderoso avance del relativismo es el hecho de que en el ámbito de lo político, en el quehacer público, tanto en Europa como fuera de Europa, nadie habla de él. El Papa fue una gran excepción. Pero el relativismo no tiene adversarios. Las izquierdas consideran que tienen a las derechas como adversarios y viceversa. Los populistas en América Latina se enfrentan a los liberales y viceversa. Pero pocos advierten, o nadie, que el relativismo ya se hace patrimonio común de todos ellos, incluso de conservadores. El relativismo se ha convertido en una actitud, en un modo de ser. Se ha convertido en un modo integral de estar en el mundo y por ende de comprender la vida y la política. Pero que nadie se equivoque. Referirse al relativismo y situarlo como nuestro principal adversario no es un invento, ni es una entelequia, ni es una exageración. Los triunfos del relativismo no solo pertenecen al ámbito de la filosofía, sino que se han hecho política, se han hecho realidad. Hágase notar que el relativismo ha conseguido eliminar de la Constitución Europea y de los tratados europeos cualquier referencia a las leyes cristianas de Europa.
Ha reemplazado el derecho a la vida por el derecho al aborto. Está tratando de sustituir la obligación moral hacia los mayores por un supuesto nuevo derecho a morir dignamente. Ha desnaturalizado la esencia del matrimonio en la legislación. Ha construido una doctrina de falsos y supuestos nuevos derechos que a poco que uno rasca simplemente significa la erradicación del significado de las obligaciones con los mayores y con los no nacidos. Necesita el relativismo con una urgencia que parece histórica y otras veces histérica desmontar las verdades, las referencias permanentes para aterrizar en la nada, que sustituyó al marxismo cuando cayó el muro de Berlín y como dulce tiranía que es, penetra con más facilidad en nuestras conciencias. El hecho mismo de que en Europa no nos haya importado la crisis derivada del confort, de la comodidad y la falta de esfuerzo, de la cultura mínima del esfuerzo, hasta que no ha tenido consecuencias económicas en nosotros, son el mejor indicativo de la pobreza de nuestra reacción ante ella y de nuestra falta de memoria. Pero también deben comparecer entre los logros del relativismo la destrucción del equilibrio entre derechos y obligaciones. Entre el esfuerzo, el desequilibrio entre el esfuerzo que desarrollamos y el bienestar que disfrutamos. La agenda de nuevos y falsos derechos. La exagerada esclavitud de la política y de los políticos a las encuestas de opinión. El reiterado esfuerzo de algunos en manejar la ética de la política. El enaltecimiento del mal menor, cuando el mal menor suele ser, casi siempre, la consolidación del mal, así como una creciente expansión de la mentira enmascarada de lo políticamente correcto. Lo inteligente de la política a veces es mentir de una determinada manera. Que esta sea una crisis de valores, no solo una crisis de naturaleza técnica, económica, por llamarla así, significa que no se desenvuelve en el terreno de lo que funciona o no funciona, sino de lo que es bueno y de lo que no lo es. Y precisamente el triunfo del relativismo radica en negar la relevancia social que tiene que ocuparse de diferenciar lo que es bueno de lo que no lo es. Y cuando las personas, digo más las sociedades, renuncian a esa búsqueda, pierden su identidad. El relativismo niega las referencias permanentes, niega la idea misma de la verdad, del mismo modo que socava los valores sobre los que se ha edificado Europa y el mundo occidental. Y una buena prueba es que hoy día valores como el trabajo bien hecho, la honestidad, la humildad, el bien común, la familia, la nación, etc. Son valores que parece que hay que cerrar. Y una vida sin valores siempre será una vida pobre, una vida sin referencias. Con valores, incluso las crisis pueden convertirse en oportunidades para la regeneración de una sociedad. Con ayuda de los valores firmes y permanentes en los que anclarse, una crisis puede ser vivida como un reto para la superación. Pero sin ellos, la sacudida de la crisis se hace insoportable. Se ha producido, insisto, una verdadera inversión de los valores, una inversión cuyo análisis pone de relieve la verdadera naturaleza de la crisis que padecemos, una crisis que afecta a lo más esencial de los seres humanos y que se ha producido en la hegemonía del relativismo. Una hegemonía definitiva que significa la victoria de una posición arbitraria de la jerarquía de valores más esenciales que vertebran la vida de las personas. No se trata de una reflexión filosófica de la vida. Yo ni soy un filósofo, ni soy un teólogo, soy un político. Pero por ello pienso que se trata de nuestra circunstancia actual como europeos.
nos hemos convertido en sociedades, por ejemplo, que han hecho cuestión básica, me parece muy bien, de los derechos de los no fumadores y de los que les molesta el ruido, pero a la par que consiente la eutanasia y el aborto sin ni siquiera una mínima salud. Y quiero insistir en ello, porque no es una cuestión menor. En definitiva, esta es nuestra primera obligación. Profundizar más que los demás en la crisis. Compartir con otras personas que no creen, pero que son capaces también, porque tienen el mismo concepto de la persona que nosotros, en profundizar en la crisis. Pero no podemos quedarnos solo en el diagnóstico. Nuestra obligación, además de hacer una crisis más profunda, es también que en las líneas de acción seamos coherentes y auténticos con nuestro diagnóstico. Y por eso quiero hacerles ahora partícipe en esta segunda parte de 5 obligaciones que considero fundamentales para cambiar nuestras actitudes personales. 5 obligaciones que entiendo capitales si queremos ayudar a una vida de fe en los tiempos de crisis que vivimos. Si antes he dicho que me parece importante incidir en que las personas creyentes tenemos una obligación moral con el diagnóstico, también como personas de fe tenemos la obligación de encontrar líneas de acción sencillas, nunca fáciles y complacientes, y que seamos capaces de asumir obligaciones. 5. Al menos las que para mí están en mis prioridades. Primero, la necesidad de afrontar el debate cultural que implica el avance del relativismo en nuestras sociedades. No podemos seguir prohibiendo ese debate cultural. De lo que hagamos depende que el fenómeno relativista que fracasará al final. Pero no es lo mismo que fracase sin obstáculo a que fracase con nuestro obstáculo. Como no fue igual que los totalitarismos, esta vez no dulces, sino totalitarios, tiranos y violentos, no fueron lo mismo cuando alguien tuvo la capacidad de hacerle frente, desde Gran Bretaña singularmente. Por eso de lo que hagamos depende que el fenómeno relativista siga en el terreno y haciéndose fuerte, tal y como, por desgracia, está ocurriendo, o bien por el contrario, empiece a encontrar un freno a su acción. Si asumimos el compromiso de dar la batalla en el debate cultural de manera seria y consistente, avanzaremos. Debemos fortalecer nuestros fundamentos culturales para que el relativismo se encuentre en una sociedad anclada en referencias permanentes que anularán en parte su mensaje. La crisis en Europa no se va a detener en los mercados financieros, ni la prima del riesgo, ni en los intereses de la deuda, ni en el déficit. No solo vivimos tiempos de crisis, son tiempos nuevos. Y en estos últimos años, a poco que profundicemos un poco los acontecimientos que estamos viviendo, se confirma esta realidad, esta novedad. Lo que estamos viendo en la Unión Europea marcados por la crisis. La globalización, la emergencia y expansión de nuevas potencias económicas, la internacionalización de la economía, la primavera árabe, la renuncia ejemplar e histórica de un pontífice, confirman los nuevos tiempos. ¿Pero qué significa tiempos nuevos? Tiempos nuevos significan que conllevan un debate cultural. La próxima década va a estar presidida y sacudida por un debate cultural, más que estrictamente político. Ese es, y será nuestro desafío, un debate cultural en el fondo y en la raíz de nuestros valores e instituciones más determinantes. Un debate derivado del concepto que unos y otros tenemos de la persona humana y de su dignidad. Un debate antropológico que ha dado la vuelta al dicho evangélico. La verdad os hará libre, hasta convertirlo en una perversa afirmación de que la libertad os hará verdaderos.
las mismas palabras en orden opuesto significan las dos doctrinas que hoy se enfrentan en el mundo. Nuestra doctrina cristiana, la verdad os hará libres, y la doctrina relativista, que significa la libertad os hará verdaderos. Es decir, que si no creéis en nada y hacéis lo que os da la gana, cuando os dé la gana y como os da la gana, seréis mejores demócratas, seréis hombres verdaderos. Por eso, este es el debate cultural que es vital, que yo diría que es esencial y sería un enorme error, un inmenso error, seguir exclusivamente con la dimensión económica y financiera de la crisis. Esa es la primera obligación. La segunda obligación es aprender de la crisis. Se habla mucho de cómo resolver la crisis, de cómo salir de la crisis, de cómo solucionarla, pero lo primero es que aprendamos de la crisis. Primero aprender y luego solucionar. Nunca hemos tenido tanta información, tantos datos, tantas cifras de una crisis, pero al mismo tiempo, y aunque parezca paradójico, nunca hemos tenido una falta tan enorme de ideas, nunca hemos estado tan ayunos de buenas ideas, porque la crisis está en la persona. Sobran cifras y faltan ideas. Y lo fundamental en este sentido es aprender de la crisis, entenderla como un caudal de experiencia del que podremos aprovecharnos. ¿Qué significa aprender de la crisis? Ustedes se preguntarán. Aprender de la crisis puede ser muchas cosas, pero yo quiero poner el acento en una dimensión fundamental de la crisis como un proceso de aprendizaje. La crisis puede ser entendida como el momento propicio para hacer un firme esfuerzo por no quedarse en la superficie del fenómeno y asumir el reto de ir a la raíz del problema. No tenemos que ser extremistas, pero sí tenemos que saber ser radicales a la hora de profundizar en el diagnóstico de la crisis. Y este esfuerzo por ir a la raíz será clave a la hora de entender la crisis como una oportunidad para encauzar una regeneración. Cada día está más claro que la crisis en Europa nos está desbordando, que no estamos sabiendo liderarla y que incluso no estamos sabiendo comprender lo que ella nos está diciendo acerca, sobre todo, de nosotros mismos. Y ello se debe a que nos hemos contentado con aceptar los diagnósticos más superficiales sobre lo que nos está pasando. Hemos, como antes se dice, aceptado la parte por el todo como diagnóstico y cada vez vemos más las consecuencias de nuestro erróneo enfoque. La misma crisis que ha causado nuestro desarrollo económico y financiero, la que lleva mucho tiempo causando la terrible realidad del desprecio a la vida, el avance de la eutanasia o la agenda de los nuevos estados de derechos. Estamos viviendo por ello en esa crisis que no admite parches, no admite tópicos, no admite por más tiempo la exaltación de la corrección política. La moda de ajustar nuestra acción y nuestro pensamiento a lo políticamente correcto es una de las modas con más éxito en la política contemporánea. Pero es precisamente una de las causas fundamentales de un cierto desastre en que nos encontramos. Tenemos que tener una cierta capacidad de rebelión contra la moda políticamente correcta. Debemos afirmar nuestro derecho a buscar y a decir la verdad y nuestro derecho a buscar y a hacer el bien por encima de lo que a unos o a otros les convenga políticamente en cada momento. Hay que reclamar y ejercer una autonomía de conciencia y de obra para la sociedad civil frente a las instituciones que mantengan la libertad y las normas, pero que oxigenen y ensanchan nuestro estrecho debate político hoy. A la crisis se responde humanizando la política y la sociedad, no deshumanizando. Y la dimensión social de la crisis adquiera, sin duda, otra gran línea de acción. Humanizar la política significa
devolver el lugar central al valor de la verdad, la fortaleza del valor de la verdad, la capacidad de diagnosticar en profundidad y saber hacer frente a la fuerza poderosa de la mentira. No nos podemos olvidar de que la verdad siempre se impone. Lo que sucede es que la verdad puede llegar o bien de la voz de los políticos, pero si no es así, la verdad llegará a sartenazos con estallidos sociales. La tercera obligación, no nos detengamos solo en la causa y en el origen, debemos diagnosticar y adelantarnos a ciertos desenlaces, a ciertos desarrollos de la crisis, desde la fortaleza del valor de la verdad, en la misma línea que apunté. La crisis va a hacer aflorar lo mejor y lo peor de cada nación, de cada país. Se va a expresar de forma diferente en cada uno de los países europeos, en función de su historia y en función de lo que hayan o no aprendido de la crisis. En Italia, el punto, el desabor más débil de su historia es el desorden. La crisis ya se está manifestando en términos de desorden. En Grecia, la inexistencia de un Estado, en sentido estricto, se está manifestando ya en esa dirección. Portugal ha tenido un eslabón débil en su dimensión. La crisis se está manifestando en términos de dimensión. En Francia, la crisis tiene en la sociedad su elemento esencial. Entre la revolución, entre la exageración, entre los movimientos de un signo y de otro, Francia hoy se va. Y Francia es un país que tiene una crisis en el corazón de su sociedad, desproporcionada, con un porcentaje multirracial que hace difícilmente asumir esa convivencia. Y Gran Bretaña ha tenido siempre el aislamiento como islas que son. Sus familias libres ya está el debate público planteado en ese nivel, está dentro o fuera de la Unión. Y en España la crisis se manifiesta en nuestro talón de Aquiles, que es la crisis de nación. En definitiva, en cada país tenemos la necesidad de adelantarnos al diagnóstico de la evolución de esa crisis. Y tenemos que estar en la vanguardia de ese diagnóstico y de ese mensaje, pese a que te puedan decir que por hacerlo eres un pesimista impenitente. Y en esta tarea, quiero decir que tenemos que saber depositar más confianza en la familia que en ninguna otra institución. No es una casualidad que la crisis antes económica haya comenzado por la institución familiar. Como tampoco constituye una casualidad la beligerancia del matrimonio contra la Iglesia, ya que es su institución abatida. Benedicto XVI afirma: la familia es la única fuerza que verdaderamente puede transformar el mundo. No puede ser más certera esta afirmación. La familia es un ámbito de transformación personal, que es lo que necesitamos, capaz de impulsar una salida auténtica y no superficial de la crisis. Hay muchas maneras correctas de caracterizar la crisis. Una crisis moral, una crisis de codicia, una crisis del valor de la verdad. Por ello, además de por lo dicho, es tan decisiva la familia, porque es la institución de la verdad por excelencia. Constituye el lugar donde somos de verdad lo que somos, donde no podemos, ni queremos, ni debemos disimular ni esconder ni nuestros defectos ni nuestras virtudes. Por eso, esa tercera obligación da lugar a la cuarta, que es el valor de denunciar y saber hacer frente a nuestros adversarios. Nosotros, los creyentes y el conjunto de la sociedad. El relativismo, la socialización de la nada, la dulce tiranía del relativismo, que es la principal causa de la crisis que vivimos, moral y económica. Ese relativismo evanescente, que no tiene ni siglas ni fronteras geográficas de ideológicos, que está dentro de nosotros mismos y que por ello
difícil de combatir. Por eso, quienes compartimos creencias y convicciones, tenemos una obligación. Impulsemos y creemos y creamos líneas de vanguardia y de resistencia al terrorismo. Líneas de vanguardia en todas y cada una de las secciones, en cada uno de los territorios, en el Parlamento Europeo, en los parlamentos regionales, en nuestras sociedades. Hay que crear con urgencia grupos de personas que sin intentarse partir por los pueblos, pero que coincidan en un mismo diagnóstico y que sepan definir en cada una de las instituciones en las que se encuentran líneas de acción concreta, no para hacer frente al adversario político de turno, sino frente al radicalismo que padecemos. Si el radicalismo es el primero de nuestros adversarios, la consecuencia primera y la más dañina que exige tener conciencia de ella es la vulneración del derecho a la vida. El Tratado de Lisboa permite iniciativas legislativas a través de 1 millón de firmas y ha permitido una primera iniciativa europea en la que se solicita que las instituciones de la Unión no financien programas de investigación y de cooperación al desarrollo que defiendan prácticas abortivas o que destruyan los embriones humanos. Por eso estamos, como línea de acción concreta, ante una oportunidad histórica. La iniciativa se llama Uno entre nosotros, One of Us, para quienes tenemos no cualquier derecho al derecho a la vida, sino que queremos indispensable y básico la defensa del derecho a la vida, y es la primera vez que podemos movilizarnos juntos, los europeos, en cada una de las naciones. Plazo hasta 1 de noviembre, 27 países. Nos encontramos a esta fecha en la mitad de las firmas que necesitamos. Y la quinta obligación, y termino ya, es entender algo que también he dicho, que el adversario está dentro de nosotros mismos. Que el adversario a veces somos nosotros mismos, cuando a veces nos hacemos relativistas. Nosotros no somos una institución, los creyentes, los católicos, ni estamos al margen de un fenómeno relativista que padece. Y voy a poner una serie de ejemplos que expresan la crisis que padecemos y que demuestra que nosotros también somos parte del problema, y por lo que se exige un cambio de actitud personal en todos nosotros. Por ejemplo, un político católico no puede dejar parte de su tiempo a esta adversidad, a esta defensa de los valores, y muchas veces hasta la fecha, en estos años de democracia, en la mayoría de los casos, todos, empezando por mí mismo, nos hemos invitado a la actividad sectorial que nos corresponde, con acierto o desacierto. Pero es evidente que eso debe cambiar. Todos tenemos que saber la parte de nuestro tiempo a este tema cultural que va a marcar la próxima vida. Creo que tenemos que fomentar, ayudar y exigir una cierta ruptura de lo que pasa en la política europea en este ámbito de los roles españoles. Cuando gobiernan los que no disimulan el relativismo, siempre ponen en marcha de modo inmediato un proyecto de ingeniería social para cambiar las conciencias de las personas. Y sin embargo, cuando llegamos al gobierno, los que no somos relativistas, o al menos no lo son sus votantes, en general en Europa no hacen nada por regla general, ni avanzan ni retroceden, pero que en ningún caso se contrarresta la herencia de los anteriores. Y esa manera de entender las cosas, esta dinámica política, conduce a un salto histórico muy positivo para el relativismo y muy negativo para quienes vemos en esa ideología de la nada y de los contravalores la causa profunda de nuestra crisis. Esta es una estrategia suicida. El tercer plano de cambio de actitud al que me estoy refiriendo en este último apartado es la relación entre los laicos, los seglares y la Iglesia. Muchas veces he dicho, ojalá esta vez sea una excepción, pero muchas veces no sabemos dialogar, no sabemos sumar, no sabemos juntar a unos y a otros. El papel de los seglares, de los laicos, en la respuesta al relativismo es esencial y básica. Los obispos, la Iglesia institución,
puede, y de hecho lo hace, definir admirablemente una doctrina, pero la ejecución, la puesta en práctica de esas líneas de acción frente al relativismo va a corresponder casi en exclusividad a los laicos, a los hermanos. Necesitamos por eso ideas, valores y doctrinas, pero tan importante como su contenido es la forma y la manera en cómo hacer que estas ideas y estos valores, esta doctrina, se expresen en actos de gobierno, en actos legislativos, que se hagan presentes en la sociedad y transformen la realidad para bien. Cuanto más profunda sea una crisis de valores, necesitamos más estrategia, más organización y más unidad y más diálogo con la Iglesia e institución para que cada uno en su terreno y en su ámbito sepa hacer frente a esta situación. Y ya termino definitivamente. Si la crisis en su origen está en la persona, su solución también está en la persona. La persona no ha sido un sujeto pasivo que ha padecido la crisis, ha sido protagonista de la misma. Tiene que ser también por ello un elemento decisivo y activo en el aprendizaje del significado profundo de la crisis y en su resolución después. Por tanto, por encima de cualquier otra consideración, lo que resulta indispensable es un cambio de actitud personal, de todos. Solo una suma apreciable de cambio de actitud personal puede devolvernos la esperanza colectiva de la regeneración. Porque la regeneración empieza además por uno mismo, no por los demás. Aprender de la crisis, empezar a decir lo que hoy no decimos, hacer lo que hoy no hacemos y vencer el miedo reverencial a la moda dominante del relativismo, que es el peor y más difícil miedo a combatir. Lo recordaba hace unos minutos José Manuel, y yo he padecido el miedo físico a una organización, pero también yo he tenido un miedo reverencial en mi tierra a una moda dominante. Un miedo reverencial que hacía tener miedo al que dirán por defender determinadas posiciones en mi tierra base. Pues bien, es más difícil vencer el miedo reverencial que el miedo físico. Y sin embargo, el relativismo hoy abusa de un miedo reverencial al que dirán de nosotros por defender el matrimonio, la lealtad, la fidelidad, la vida. En definitiva, creo que debemos volver a otorgar un valor central en la vida personal vivida con autenticidad, con arreglo a grandes ideas, principios y valores. Y que nosotros, con nuestra modesta aportación de lo relevante, con nuestro ejemplo, seamos una razón para que otros crean lo que decimos. La familia, el valor de la vida, la recuperación del significado del bien común, del trabajo, del valor del trabajo bien hecho, de la honestidad, de la decencia, de la austeridad, un valor, no como una política, del valor de la libertad, de la importancia del matrimonio, de la unión de un hombre y de una mujer. En definitiva, valores, instrucciones para compartir y dialogar. Desde el valor de la libertad necesitamos introducir dosis crecientes, como antes decía, de humanismo en la política y en la economía europea. Para todo ello, en ese diálogo de los valores, se hace indispensable que recuperemos la fortaleza del valor de la verdad y que nos alejemos de la fuerza, a veces aparente y a veces real, de la mentira. Y yo siempre termino de la misma manera. Decir la verdad una vez, en la familia, en tu casa, en la política, en tu sociedad, es muy fácil, todos lo hacemos. Decir la verdad siempre, aprender a decir la verdad siempre como una obligación, eso ya es exhausto y es agotador. Y aprender a decir y decir la
siempre, dice el Campani. Y sabemos lo que significa, pero recuperar la fortaleza del valor de la verdad en la vida pública es sin duda una operación primera, la referencia primera del proyecto de regeneración y de regeneración que precisamos todos. Muchas gracias por su paciencia. Buenas tardes, Natalia. Ya nos hemos presentado antes, soy Julio Barriga. La misma línea que usted, tenía 3 preguntas, pero bueno, parece ser que va a haber muchos que van a preguntar, así que haré una nada más. Y se la voy a leer y la voy a recortar un poquito porque yo me suelo extender. Soy Julio Barriga, como ya lo he dicho, presidente de Conciencia Española CEACE. Estas siglas quieren decir, por si no las conoce usted, Conciencia Española, Asociación de Descontentos Declarados de los Políticos de España, en la cual protesto y lucho siempre democráticamente, como no puede ser de otra manera, en un mundo supuestamente civilizado en contra de la corrupción, la manipulación política, porque yo he entrado un poquito más el pie en el charco, las ambigüedades premeditadas, como también puede ser y caber en esta el mismo relativismo que usted también denuncia. Por lo que tengo, si me lo permite, pues me iba a hacer 3, le voy a hacer una pregunta. Sí. Yo tengo que expresar porque es que si no, no entiende el porqué. A mí me gusta expresar lo que quiero decir para que entienda la pregunta, si me lo permite. El relativismo, pues, lógicamente, es un problema y me preocupa. Y justo por el peso que socialmente tiene usted, sería importante sus conclusiones al respecto. Me la explique. Bueno, ya como solo tengo una pregunta, pues vale, me la explica ahora. Porque a la sociedad de un proyecto de integración que tengo presentado dentro de mi asociación laico-cristiano, que estoy desarrollando y que metafóricamente estamos ahora en los cimientos, digamos, para presentar esta asociación. En la que, por supuesto, el compromiso es para buscar las perspectivas democráticamente de paz y con la justicia. Y la pregunta es, ¿cree usted que el relativismo, las ambigüedades tendrán lucha con hechos consumados para revelarlos a ambos valientemente, democráticamente, como siempre y por siempre jamás, como tendencia a la conservación de los buenos valores que entre los muchos que tenemos como sociedad estable a punto para defender sin complejo el del cristianismo? Y si encuentra similitud en esta lucha y que, por ejemplo, que también si ve que pueda estar
Por ejemplo, también en esta misma lucha, a doña Esperanza Aguirre, doña María Sanquí, por ejemplo, con Rodríguez Vera, estamos en la pregunta. Usted mismo, por ejemplo, por citar algunos de los más reconocidos nombres, o por lo contrario, cree en que se quedará enganchado también, como tiene acostumbrado la casta política a la sociedad, en las carnazas de los anzuelos del sistema y en las beneficiosas algaradas de los debates televisivos organizados por la plataforma Europa. Se acabó ya la pregunta. Sí, claro. Está preguntada, ya está terminada. La pregunta es... No, muchas gracias. Yo voy a acabar no se quejará que habrá aplaudido. Lo que yo creo que sí, con todo respeto a esa asociación, pero si la crisis que vivimos se debiera a los políticos, yo diría que sería una maravilla, porque la solución sería muy fácil. Sustituirlos y punto final. Lo que pasa es que no son fáciles. Porque ¿qué sitio no está en crisis en España? No citaré todas, algunas por respeto, pero no citaré los clubes de fútbol. Y hoy acaba de entrar en prisión un banquero. Y están también los empresarios y los sindicatos. Es decir, que les reitero que la crisis está en el conjunto de la sociedad y no es lo que está en la persona. Por eso, lo que yo creo que todos debemos hacer es cómo cambiamos cada uno de nosotros y en cada institución. Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, un sacerdote se le acercó y empezó a criticar algunas cosas de la iglesia y empezó a decirle, oiga, sobre Teresa, hermana Teresa, ¿ha visto cómo funciona eso? ¿Y usted qué cree cómo puede cambiar la iglesia? ¿Y cómo puede cambiar esta institución y esta organización? Y entonces Teresa de Calcuta le dijo, ¿cómo usted y yo somos los primeros que tenemos que cambiar? Y luego los demás. Bueno, me parece que ha llegado a un terreno muy importante el análisis de la situación de crisis, ha llegado a la cuestión antropológica, que para mí es un acierto, y al campo de los valores. Pero hay una frase que ha dicho Jaime que a mucha gente nos pone nervioso. Esa frase que dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque no todos han vivido igual. Los hay que vivían mal y ahora están mucho peor. Antes, en la otra ponencia se dijo que los años de crecimiento no sirvieron para redistribuir la renta. Las diferencias económicas entre regiones se agrandaron. Incluso en el tiempo este de crisis, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Entonces, claro, a veces esa frase se ha utilizado como un medio para disolver responsabilidades o para repartir responsabilidades, y no todos, por lo menos en la parte económica, financiera de la crisis, no somos todos igualmente responsables. Y entonces la frase a muchas personas nos resulta hiriente. Pues yo le pido que no lo considere nada hiriente, pero yo confirmo que en España el déficit ha sido más importante el déficit privado que público. Por ejemplo, eso significa que no, porque es evidente que hay muchas familias que han vivido con lo justo en estos años de bonanza. Y desde yo no me estoy refiriendo a él, ni me estoy refiriendo al señor que ha ganado pocos euros y sin ninguna posibilidad de haber ganado más. Pero sí me estoy refiriendo a que hay muchos que a lo mejor han comprado coches que no deberían haber comprado. Y han hecho desde los viajes, 8 viajes a lo largo de un año. Y han hecho cosas que no deberían. Eso sí que es bastante
verlos generar, pero es evidente que interprete esa frase como una manera de decir que no solamente ha habido un Estado que ha vivido por encima de sus posibilidades, sino de una forma de vida. En la ciencia, cuando hace una pequeña trampa o que se deja llevar por la ciencia, se ha podido maestro. Y eso ha sido, en mi opinión, casi un fenómeno general. Pero, de modo alguno, estoy diciendo que hay muchos que evidentemente no han actuado así. Pero sí puedo decir que esa manera de vivir por encima de las posibilidades del mundo, de hipotecarse más de lo necesario, de endeudarse más de lo debido, ha sido la práctica de nuestra generación, que no la tuvieron mis padres y que nosotros la hemos tenido porque hemos creído que íbamos a ser ricos ya, que la genética nos marcaba ya vivir cada vez más y más, con más dinero y más y más. Y no es así, y tampoco va a ser así. Pero sí creo que esa manera de entender la vida ha sido bastante general. Y dicho esto, tiene usted toda la razón, con mayor cariño y devoción personal que ha vivido por lo justo y mal en lugar de eso. A continuación, don José Manuel López le da entrega del libro conmemorativo del Año de la Fe y los libros para agradecerle de su presencia y su presentación. Bueno, yo quisiera... ¿Hay tiempo todavía? No.